El sol se desploma tras las colinas del Gólgota. La luz se retira, dejando 3 cruces vacías recortadas contra un cielo de plomo. El aire se vuelve denso, cargado de polvo y silencio. José de Arimatea se acerca a la cruz central. Sus manos, firmes a pesar del temblor, sujetan el peso inerte. Desciende el cuerpo con lentitud, sintiendo la rigidez de la piel contra sus dedos. Lo coloca sobre la tierra seca. Extiende una sábana de lino blanco sobre el suelo. Con movimientos precisos, comienza a envolver el cuerpo. La tela se ajusta, cubriendo cada contorno, ocultando las marcas de la tortura. José dobla los bordes del lino, asegurando el sudario. Sus manos se detienen un instante sobre el pecho. El trabajo termina. El cuerpo queda oculto bajo la fibra blanca, una forma estática. José se levanta y retrocede un paso. El Gólgota queda en penumbra. José de Arimatea carga el sudario blanco. Sus pies se hunden en la tierra suelta mientras avanza hacia la ladera de la montaña. Un sepulcro excavado en la roca espera, una cavidad oscura que absorbe la poca luz restante. José deposita el cuerpo en la repisa de piedra interior. Se retira, dejando el espacio en penumbra. En el exterior, una piedra circular de gran tamaño descansa sobre un canal tallado en el suelo. Varios hombres se posicionan detrás de ella. Empujan. La piedra se resiste, emitiendo un chirrido agudo al rozar la superficie rocosa. El esfuerzo tensa sus músculos. Las venas se marcan en sus brazos. La piedra avanza centímetro a centímetro. El sonido de la roca contra la roca se vuelve un estruendo sordo que vibra en el aire. Finalmente la piedra encaja en la ranura de la entrada. El impacto seco resuena en todo el valle. La abertura queda bloqueada. La luz del exterior ya no penetra en la cámara. El peso de la piedra es absoluto. Una barrera inamovible que sella el destino dentro de la roca. Los soldados romanos se acercan a la piedra. Uno de ellos extrae un sello de arcilla y lo presiona contra la unión entre la roca y la entrada. La marca oficial queda grabada, una advertencia de autoridad que nadie se atreve a desafiar. Tras asegurar el sello, los hombres se desplazan unos metros hacia adelante. Clavan sus lanzas en el suelo polvoriento, dejando que el metal se mantenga erguido. Se sientan sobre la tierra, con las espaldas apoyadas contra la roca fría. El sol se mueve lentamente sobre el horizonte, marcando el inicio de una espera interminable. Pasa el primer día. El viento arrastra arena que se acumula en los pliegues de sus protecciones. Ninguno se mueve. Sus ojos permanecen fijos en el camino, escaneando cualquier sombra que se acerque. Llega la noche y el frío desciende sobre el Gólgota. Los soldados permanecen en silencio, con las manos aferradas a los mangos de sus lanzas. El segundo día comienza con la misma inmovilidad. La desolación se instala en el lugar. El sepulcro se mantiene cerrado, un bloque inerte que ignora la vigilancia constante. El tercer amanecer comienza con una vibración imperceptible. El polvo sobre el suelo polvoriento empieza a saltar en pequeños círculos. Los soldados, sentados junto a la roca, sienten un hormigueo en las palmas de las manos apoyadas en la tierra. De repente, el suelo se sacude con una violencia sorda. La tierra se abre en grietas finas que serpentean rápidamente hacia la base del sepulcro. Las lanzas, clavadas en el suelo, vibran con un zumbido metálico y agudo antes de desplomarse. Los guardias intentan ponerse en pie, pero el terreno bajo sus pies cede. Se tambalean, buscando un punto de apoyo que no existe. El temblor aumenta su intensidad, convirtiéndose en un rugido profundo. Piedras pequeñas se desprenden de la ladera y golpean la roca con un repiqueteo constante. Los soldados caen de rodillas. Sus manos arañan el suelo tratando de estabilizarse. El aire se llena de una estática que eriza la piel. El estruendo es ensordecedor. El suelo vuelve a sacudirse con tal fuerza que los guardias son lanzados hacia atrás. El silencio ha muerto. El aire se condensa en un punto frente a la entrada. La piedra circular, un bloque de cientos de kilos, se desplaza con una velocidad antinatural. Con un estruendo seco, la roca sale despedida hacia un lado, golpeando la ladera con tal fuerza que fragmentos de piedra saltan por el aire. Un resplandor intenso, blanco y punzante, brota desde el interior del sepulcro, cortando la penumbra del amanecer.
La luz es tan potente que los guardias, que intentaban levantarse, se desploman de espaldas inmediatamente. Se cubren los ojos con las manos, pero el brillo atraviesa sus dedos, quemando su visión. Sus cuerpos se retuercen en el suelo, buscando refugio tras las rocas, mientras el resplandor inunda cada grieta del terreno. El suelo deja de temblar, pero la presión en el aire persiste, pesada y eléctrica. Los soldados, cegados y con los músculos agarrotados por el pánico, retroceden arrastrándose sobre el polvo. Ninguno logra abrir los ojos ante la intensidad de la luz. La fuerza que ha movido la piedra no es humana. Los guardias, vencidos por el impacto, quedan tendidos en la tierra, mientras el resplandor comienza a disiparse lentamente. El polvo en suspensión comienza a asentarse sobre el suelo del Gólgota. María Magdalena asciende por el sendero, sus pasos son rápidos, marcando un ritmo irregular sobre la tierra seca. Al doblar el recodo de la colina, sus pies se detienen en seco. Frente a ella, la entrada del sepulcro está abierta. La piedra circular, que antes sellaba el acceso, yace ahora a un costado, dejando un hueco oscuro y profundo en la roca. María se acerca lentamente, con los hombros tensos y la mirada fija en el vacío del sepulcro. Sus manos, que sostienen con firmeza un frasco de ungüentos, empiezan a temblar. El peso del recipiente se vuelve incontrolable. Sus dedos se abren. El frasco cae al suelo con un golpe seco, seguido inmediatamente por el sonido agudo de 1000 fragmentos de cristal. Esparcí sobre otro la piedra. El líquido se derrama, mezclándose con el polvo. Ella no se mueve. Sus ojos recorren la entrada vacía, buscando una señal, un cuerpo, cualquier rastro que explique la ausencia. El silencio del lugar es absoluto, solo interrumpido por el sonido de su respiración agitada. Mira hacia abajo, donde los restos del frasco brillan, y luego vuelve a mirar hacia la oscuridad. El desconsuelo se traduce en un movimiento brusco. Se da la vuelta y comienza a correr. Pedro y Juan irrumpen en el sendero. Sus pies golpean la tierra con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo. Corren sin detenerse, con los brazos balanceándose rítmicamente, hasta que el sepulcro aparece ante ellos. Se frenan en seco. Sus pechos suben y bajan con rapidez. Pedro se inclina, apoyando una mano sobre la roca fría de la entrada. Juan lo sigue de cerca, con la mirada escaneando cada rincón de la cámara excavada. El interior está sumido en un silencio denso. No hay cuerpo, no hay rastro de lucha, solo el aire estancado que huele a piedra húmeda. En el centro, sobre la losa de piedra, las vendas de lino aparecen dispuestas con una precisión inquietante. Están dobladas. Pedro extiende los dedos, rozando el tejido, pero se detiene antes de tocarlo. Sus ojos recorren las paredes de roca. Se miran entre sí, sin pronunciar palabra, mientras el peso de la ausencia comienza a oprimirles el pecho. La roca fría no ofrece respuestas. La tarde cae sobre Jerusalén. En una estancia pequeña los discípulos deslizan los cerrojos de metal. El sonido del hierro contra el marco resuena con fuerza, asegurando la puerta. Pedro comprueba el pestillo una vez más. Se reúnen en el centro, donde una lámpara de aceite proyecta sombras largas que se agitan contra las paredes de piedra. El aire está viciado, cargado con el olor a sudor y miedo. Nadie habla. Juan se mantiene cerca de la ventana. El silencio es absoluto, interrumpido solo por el crepitar de la llama. De repente la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, casi sólido. Sin que la puerta se moviera, una figura se materializa en el centro. El impacto es instantáneo. Pedro da un salto hacia atrás, golpeando la pared con los hombros. Sus ojos se abren desmesuradamente, fijos en la presencia que ocupa el espacio que hace un segundo estaba vacío. El pánico mantiene a los discípulos pegados a la piedra, con los músculos en tensión y la respiración contenida. Jesús da un paso al frente. El movimiento es pausado, deliberado. Sus pies se apoyan sobre el suelo de tierra sin emitir sonido alguno. Ante la mirada atónita de los presentes, él levanta los brazos. Las palmas quedan expuestas a la luz de la lámpara. En el centro de cada muñeca, las marcas de los clavos son visibles, cicatrices profundas que atraviesan la piel. Pedro intenta hablar,
pero su voz se quiebra, convirtiéndose en un susurro apenas audible. Jesús gira las manos, permitiendo que la luz incida directamente sobre las heridas. El aire en la habitación, antes cargado de una angustia asfixiante, comienza a estabilizarse. Jesús los observa uno a uno, recorriendo el círculo con la mirada. Luego, su voz rompe el silencio, clara y firme como un ancla en medio de la tormenta. Paz a vosotros. Juan baja la guardia, sus manos dejan de temblar y su mirada se fija en el rostro del maestro. El miedo se desvanece. La presencia de Jesús se desvanece, dejando la estancia en una penumbra cargada de una energía nueva. Pedro camina de un lado a otro. Sus pasos resuenan sobre la piedra, mientras Juan se apoya contra la pared, con la mirada perdida en un punto fijo. El asombro aún les impide articular frases completas. Se intercambian miradas cargadas de una urgencia eléctrica. «Estaba aquí, lo hemos visto», repite Pedro, golpeando la mesa con el puño para enfatizar la realidad del ocurrido. Sin embargo, la puerta se abre y Tomás entra en la estancia. Se detiene en seco al notar la agitación de sus compañeros. Cuando Pedro le relata el suceso, la expresión de Tomás se endurece. Él no se une al círculo, sino que se mantiene en el umbral. «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré», sentencia. La duda de Tomás se alza como un muro infranqueable, dejando a los discípulos atrapados entre la experiencia y la negación. 8 días transcurrieron en una espera cargada de una tensión casi tangible. Los discípulos se movían por la estancia con cautela, evitando el contacto visual con Tomás, quien permanecía sentado en un rincón, con la mirada fija en el suelo y los dedos entrelazados con fuerza. El aire parecía estancado, denso por la duda que aún flotaba en el ambiente. De repente, la atmósfera cambió. Sin que los cerrojos cedieran, la luz en la habitación pareció intensificarse, concentrándose en el centro del espacio. Jesús estaba allí, de pie, con una presencia que dominaba cada rincón. El grupo retrocedió, dejando un pasillo despejado entre ellos y el maestro. Tomás levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Jesús no miró a los demás. Sus ojos se clavaron en Tomás con una precisión absoluta. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia hasta quedar frente a él. Jesús tomó la mano de Tomás con firmeza, guiándola lentamente hacia su costado. Los dedos de Tomás se desplazaron sobre la piel. El contacto físico actúa como un rayo que atraviesa la estancia. Los dedos de Tomás se hunden en la herida, confirmando la textura de la carne. La resistencia que había mantenido durante 8 días se desmorona en un instante. Sus rodillas golpean el suelo de piedra con un sonido seco. Tomás inclina la cabeza. Sus hombros se sacuden violentamente mientras el llanto rompe el silencio que él mismo había impuesto. No hay palabras, solo el sonido de su respiración entrecortada y el sollozo que brota desde lo más profundo de su ser. A su alrededor, los otros discípulos permanecen inmóviles. Nadie se atreve a moverse, nadie emite un suspiro. La magnitud de la rendición de Tomás los mantiene anclados al lugar, observando cómo la duda se transforma en una convicción absoluta. Tomás levanta la vista, sus ojos nublados por las lágrimas, buscando en el rostro del maestro la confirmación final. El silencio sepulcral se prolonga, convirtiéndose en el testigo silencioso de una fe que ha renacido entre los escombros de la incredulidad. La convicción nacida en la habitación cerrada no se quedó entre 4 paredes. Los discípulos abandonaron Jerusalén, llevando consigo una certeza que transformó su caminar. En las colinas de Galilea, el rumor de la presencia de Jesús atrajo a una multitud. 500 personas se congregaron bajo el sol, formando un mar de rostros expectantes. El aire vibraba con una tensión contenida cuando, entre los senderos de tierra, la figura de Jesús emergió con paso firme. No hubo dudas ni retrocesos. Jesús caminó entre ellos, deteniéndose para saludar, para tocar hombros y para sostener miradas. Cada persona pudo observar la solidez de sus movimientos. La multitud, que antes se dispersaba ante el miedo, ahora se mantenía unida, observando cómo la realidad de su presencia física borraba cualquier rastro de escepticismo.
Los hombres y mujeres se acercaban, algunos extendiendo las manos para confirmar lo que sus ojos veían. Jesús respondía con gestos pausados, estableciendo un vínculo directo. La duda se desmoronó ante la evidencia de su caminar constante. La fe colectiva comenzó a cimentarse sobre la experiencia compartida de una presencia que ya no podía ser negada. Aquel grupo, antes fragmentado por el pánico, se convirtió en una fuerza inquebrantable, unida por la visión de aquel que ahora caminaba entre ellos bajo la luz abierta del día. El bullicio de la multitud se apacigua cuando Jesús se dirige hacia la orilla del lago. El aire huele a agua estancada y a hierba seca. Él se detiene sobre la arena, donde la grava cruje bajo sus pies. Con movimientos precisos comienza a recoger ramas caídas. Apila el material en un círculo y con un trozo de pedernal hace saltar chispas hasta que una llama pequeña comienza a devorar la leña. El humo gris se eleva, girando en espirales hacia el cielo despejado. Jesús coloca pescado sobre las brasas. El sonido del chisporroteo es constante. Los discípulos observan desde unos metros atrás, en silencio, viendo cómo él manipula el pan con sus manos, rompiendo la corteza crujiente. No hay nada etéreo en sus gestos. Cuando Jesús se gira y les ofrece el alimento, el calor del fuego refleja en su rostro y en sus manos. Pedro se acerca, toma el trozo de pan y siente la textura firme entre sus dedos. Al morderlo, el sabor es real, terrenal. Este acto, tan simple y cotidiano, desarma cualquier noción de que lo que ven es una sombra. La calidez del fuego sella la verdad de su regreso. El miedo que antes los mantenía ocultos se disipa al observar cada movimiento de Jesús. Pedro ya no busca esconderse. Sus ojos siguen el ritmo de las manos del maestro al gesticular. Juan, que antes temblaba al escuchar un golpe en la puerta, ahora se mantiene erguido, con los pies firmes sobre la tierra. La voz de Jesús, clara y sin titubeos, resuena en el aire, eliminando los ecos de la duda que aún persistían en sus mentes. Cada gesto, desde la forma en que él señala el horizonte hasta cómo sostiene la mirada de cada uno, actúa como un ancla. Los discípulos dejan de mirar hacia atrás, hacia las puertas cerradas de Jerusalén, y comienzan a observar el camino que tienen por delante. El pánico que los paralizaba es reemplazado por una energía nueva, una voluntad que se endurece con cada palabra que él pronuncia. Tomás, que antes exigía pruebas, ahora baja la cabeza en un gesto de aceptación total. Su postura relajada indica que la lucha interna ha terminado. No hay más retrocesos. El camino hacia la cima del Monte de los Olivos es empinado y rocoso. Jesús lidera el grupo. Sus pasos levantan pequeñas nubes de polvo seco que se disipan rápidamente en el aire. A medida que alcanzan la cumbre, el terreno se nivela y se abre una vista panorámica de la región. El sol de la tarde proyecta sombras alargadas sobre la tierra árida. Los discípulos se detienen en un semicírculo, manteniendo una distancia respetuosa. Pedro y Juan se encuentran en la primera fila, con los músculos tensos por el esfuerzo de la subida. Observando cada movimiento del maestro, Jesús se detiene, clava sus pies en la tierra firme y gira sobre sus talones para enfrentar a sus seguidores. El viento sopla con mayor fuerza en esta altura, agitando las hojas de los olivos cercanos. Jesús hace una pausa, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. Luego, eleva lentamente sus manos hacia el cielo. El gesto es amplio, abarcando a todo el grupo bajo su alcance. Sus palmas permanecen abiertas, extendidas sobre las cabezas de los discípulos. Mientras las manos de Jesús permanecen extendidas, sus pies se despegan del suelo. No hay un salto, sino una elevación constante y silenciosa. Los discípulos retroceden un paso. Sus talones se hunden en la tierra suelta del monte. Pedro intenta avanzar, pero sus rodillas se doblan ante la magnitud. La figura de Jesús se separa de la superficie, ganando altura sobre el grupo. El aire a su alrededor comienza a vibrar, creando un zumbido sordo. La distancia entre sus pies y el suelo aumenta, 10 centímetros, luego 1 metro. La luz que emana de su presencia se vuelve más intensa, obligando a Juan a entrecerrar los ojos. De repente,
Una nube densa y blanquecina desciende desde el cielo, envolviendo a Jesús por completo. La masa de vapor se cierra sobre él. El silencio que sigue es absoluto, roto solo por la respiración agitada de los hombres que quedan abajo. Tomás extiende una mano hacia el vacío. Los discípulos permanecen en el sitio, con los cuellos estirados hacia arriba, las bocas entreabiertas y los músculos tensos por el impacto visual. El asombro los mantiene paralizados, con los ojos fijos en el punto donde la nube se ha cerrado. La realidad terrenal parece haberse fracturado. El silencio se asienta sobre la cima del monte, denso y pesado. Los discípulos permanecen en el lugar exacto donde estaban, con los pies firmemente plantados en la tierra seca. Nadie se mueve. Pedro mantiene el cuello extendido, con los músculos de la mandíbula apretados, sin parpadear. Juan tiene las manos entrelazadas contra su pecho, los nudillos blancos por la presión, mientras sus pupilas siguen clavadas en el punto donde la nube se cerró. Tomás, a su lado, ha dejado caer los brazos a los costados, pero sus ojos no bajan ni un centímetro. La inmovilidad es absoluta. Sus pies se hunden ligeramente en el polvo del camino, marcando su presencia física en un mundo que de repente se siente vacío. La mirada de cada uno de ellos es un hilo invisible que conecta la tierra con el cielo. El asombro ha paralizado sus reflejos. No hay murmullos, no hay intercambio de palabras, solo el esfuerzo consciente de procesar la ausencia. El tiempo parece haberse detenido. El viento de la tarde irrumpe en la cima, agitando la hierba seca y golpeando los rostros de los hombres. El impacto del aire obliga a Pedro a cerrar los ojos y bajar la barbilla. El hechizo del cielo se rompe. Juan exhala un suspiro largo, soltando la tensión de sus manos. Uno a uno, los discípulos abandonan su postura rígida. Se giran, dejando atrás el punto vacío en el firmamento. Sus pies, antes anclados, comienzan a moverse sobre el terreno irregular. El camino hacia Jerusalén se extiende ante ellos, polvoriento y real. No hay dudas en sus pasos. Pedro toma la delantera, marcando un ritmo constante y firme. Tomás y Juan los siguen, manteniendo la mirada al frente, hacia las murallas que se vislumbran en la distancia. El miedo ha desaparecido, reemplazado por la cadencia rítmica de sus pisadas. Se alejan del monte, dejando el silencio atrás, para adentrarse en el mundo con una voluntad nueva. La ascensión ha terminado. Ahora comienza el camino de su propósito.